Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Enfoque Cimarrón, un programa de análisis, reflexión, un poco de información y mucho diálogo sobre temas de actualidad. Vamos a la presentación de la mesa. Hoy estamos acompañados con caras nuevas. Aquí a mi derecha, la doctora Erika Chávez Nungaray. ¿Qué tal, Erika? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Erika es profesora de Geografía Humana. Y aquí a mi izquierda, el doctor Emilio Hernández Gómez. ¿Qué tal, Emilio? Hola, gracias por la invitación. Gracias también por aceptarla. El doctor Emilio es profesor en Economía Regional. Y como representante de la vieja guardia del programa, el doctor Natanael Ramírez. Gracias, Natanael. Carlos, ¿qué tal? Hay fenómenos sociales que parecen tan antiguos como la humanidad misma. Hoy, en Enfoque Cimarrón, pobreza y desigualdad social. Dos temas que no son lo mismo, pero van muy de la mano. Vamos a la cápsula de presentación que ha preparado el equipo de producción. Adelante. Según Coneval, existen distintos tipos de pobreza, como la moderada y la extrema. La primera es definida como la situación en la que los ingresos de una persona son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer por lo menos una de sus necesidades alimentarias y no alimentarias. A su vez, existe la pobreza extrema, en la cual las personas carecen de 3 o más necesidades básicas. La pobreza ha crecido en forma regional y por sectores sociales. Mientras que las entidades del norte exhiben tasas de crecimiento aceptables, las del sur han sufrido abandono. Entre los años 2014 y 2016 hubo una disminución de personas en situación de pobreza, bajando de 55.3 a 53.4 millones a nivel nacional. Al igual que la pobreza extrema, en los mismos años, la cifra pasó de ser 11.4 a 9.3 millones de personas. En Baja California, en el 2010, el 31.5% de la población estaba en situación de pobreza y el 3.4% en pobreza extrema. Para el año 2016, en materia de pobreza, se redujeron los porcentajes a 22.2% y 1.1% respectivamente. Abrimos la mesa de análisis. ¿Qué se entiende por pobreza? ¿Cómo se mide la pobreza? ¿Cuántos tipos de pobreza hay? Le doy la palabra aquí a los compañeros de mesa. El doctor Emilio. Básicamente, el problema de la pobreza, como usted bien ha dicho, nos ha acompañado yo creo que desde el inicio. Pero ha ido evolucionando la cuestión de la concepción o el concepto sobre pobreza. Ahorita la pobreza se refiere fundamentalmente a población que tiene algunas carencias. Por ejemplo, como se está ahorita considerando, son 6 carencias en la población que tiene que ver con rezago educativo, población mayor de 15 años que no ha completado hasta nivel de secundaria. El otro es el acceso a servicios de salud. El tercero tiene que ver con seguridad social. El cuarto es calidad y espacios en la vivienda. Los espacios en la vivienda tienen que ver con hacinamiento. Más de 2 personas por cuarto, por habitación, ya es hacinamiento. Servicios básicos en la vivienda tiene que ver con agua, drenaje, electricidad, agua potable entubada. Y el otro que nos parece que es tal vez el más primordial, aunque los demás también van de la mano, que es el de acceso a alimentación. Asegurarse que cada día haya alimento en la mesa de las familias. Son los 6. Entonces, cuando alguien tiene problemas con uno o dos de estos indicadores, se considera que está en pobreza. Pero si ya tiene rezago en más de 2 de estos indicadores, entonces ya se está considerando que está en pobreza extrema. Esas serían las 2 categorías. Entonces, Sí, pobreza y pobreza extrema. Pobreza extrema. Muchas gracias, Erika. Así es. En este concepto o discusión de la situación de una población en cuestión de pobreza, hablamos, como dijo el doctor Emilio, de una situación de escasez, de una situación de carencia de lo más básico para subsistir o desarrollarse a lo largo de la vida. Al respecto ha habido varias reflexiones, ¿no? Entre ellas el carácter unidimensional de la pobreza, porque precisamente se hablaba de considerar el ingreso como uno de los aspectos de entrada básicos para el desarrollo y bienestar económico. Pero hoy en día, tanto organismos internacionales, la propia sociedad,
y que participa, discute sobre el término de a quién se le debe considerar como pobre. Y bueno, se ha reflexionado que precisamente más allá del ingreso hay otras condiciones propias del individuo, necesarias, primordiales para que el individuo pueda desarrollarse a lo largo de su vida. Entonces sí hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de vivienda y entonces también hablamos de educación. Y hay una serie de elementos que se han discutido ya muy recientemente, de la necesidad de cohesión social, de la necesidad del contexto territorial, donde precisamente hablamos de hacer que el individuo tenga capacidad y tenga también el derecho a desenvolverse en ese ámbito. Entonces, para la medición de la pobreza se hace sobre estas 6 dimensiones que ustedes manejaban. ¿Tenemos cifras? Bueno, mira, en México existe una institución responsable para medir la pobreza, que es el Consejo Nacional de Evaluación, la Coneval, que normalmente con cierta frecuencia, de alrededor de 2 años, hace mediciones para México y por entidad federativa para ver, de acuerdo a estos requerimientos o estos indicadores que señaló el doctor Hernández sobre el tema de pobreza, qué porcentaje de la población entra en este segmento, digamos, que no logra con los ingresos que genera la familia resolver los 6 aspectos básicos, que es como los niveles mínimos de bienestar que cualquier persona debe de tener para que pueda, digamos, convivir sanamente en la sociedad en general. Es decir, ¿a qué aspiraría un país como México? A que nadie en el país tuviera carencias en ninguno de estos 6 indicadores, porque no son los indicadores mínimos de bienestar, ¿no? Entonces, ese dato, pues para el caso de México, por ejemplo, en las mediciones que hace la Coneval en el 2000, me voy a referir ahorita al 2016 y luego podemos hacer la reflexión de cómo viene, ¿no? Cómo viene el indicador, una proyección, pero en el 2016 el 43.6% de la población en México estaba clasificado en el nivel de pobreza. Y de ese 43.6, el 7.6 entraba en el nivel de pobreza extrema, ¿no? Lo cual todavía es más grave o más preocupante. Eso en términos poblacionales, estamos hablando de más de 53 millones de personas, ¿no? Entonces yo creo que si hay un tema relevante para el país es cómo avanzamos y mejoramos en este indicador en los siguientes años para que la sociedad pueda tener mejores condiciones para convivir sanamente y en armonía social, ¿no? Esa información es a nivel nacional. Eso es a nivel nacional, sin embargo la Coneval sí hace las estimaciones por entidad federativa, ¿no? Entonces, ¿cómo está Baja California? Bueno, Baja California, digamos, si uno clasifica por entidades federativas, te diría que los estados del norte y algunos del centro en particular, pues son los estados que menos padecen el tema de pobreza, donde se concentra los niveles más fuertes, digamos, en el tema de la pobreza son estados particularmente del sur, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas particularmente, una zona de Veracruz también, ahí se concentra lo más elevado, pero digamos de manera regional, pues todas las entidades federativas, algún porcentaje de la población está en el nivel de pobreza. Se me ocurren 2 preguntas. Sí, adelante, Erika, sí, por favor. Gracias. Yo quisiera remarcar la parte que tiene que ver con lo que comentaba de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerable por algún tipo de carencia. Si bien es cierto, esta clasificación que se ha adoptado en Coneval viene precisamente de una discusión a nivel internacional, lo que discute el Banco Mundial, lo que discute Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre esta condición, pues sí es alarmante los reportes que se manejan, porque el Banco Mundial habla, ¿no?, de un nivel de ingreso mínimo que es el de $1.9 diarios, lo cual significaría ya con el tipo de cambio 34 pesos que un individuo, ¿no?, podría tener para subsistir. ¿A qué voy? A que hablamos de un ingreso mensual por persona de 1,000 pesos. Entonces, en nuestro país sí tenemos
individuos que están sobreviviendo, yo no diría viviendo, sobreviviendo con ese nivel de ingreso, y a esto pues se le llama pobreza extrema. En algunos países se le llama indigencia porque pues no se tiene la mínima condición para subsistir, que es para cubrir su canasta básica. Entonces, bajo esa condición, el Banco Mundial dice que hay 1.400 millones de personas en el mundo que no saben si van a desayunar o se han acostado con hambre. O sea que tienen un ingreso menor a $1.9 por día. Así es. Y en México, según las cifras de Coneval, los últimos reportes del 2016, en pobreza extrema, ¿sí? Hay 9.4 millones de personas, que si bien es cierto, de acuerdo al histórico del 2008, se han hecho esfuerzos importantes por disminuir el número de personas bajo esta condición, pero han aumentado el número de personas en pobreza moderada, es decir, han aumentado las carencias sociales, que tiene que ver con lo que comentábamos, de tener derecho a un servicio de salud, a educación, a una vivienda digna y a participar socialmente. Era una de las preguntas que tenía. ¿Las 6 dimensiones tienen el mismo peso en la medición? ¿Cómo se determina si una persona está en situación de pobreza o pobreza extrema? Si está en carencias en una dimensión, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. Es decir, con una de las carencias ya se considera en pobreza. En pobreza y vulnerable. ¿Y pobreza extrema cómo se...? Cuando tiene un nivel de ingreso mínimo, que es el que comentaba, de menos de $1.9. Es decir, estamos en un escenario donde quién no es pobre y quién no es vulnerable, 27.3 millones de mexicanos, ¿sí? Que sería en porcentaje, estamos hablando del 22% de la población solamente. 1 de cada 5 o menos de 1 de cada 5. Emilio. Sí, la cuestión es que con los indicadores, estos seis indicadores, solamente tenemos información hasta 2016, todavía no tenemos la información a 2018. Entonces, el seguimiento que se le ha estado dando es la cuestión de la precariedad laboral, que ese sí se le ha dado seguimiento, se le está dando seguimiento. Entonces, se tienen datos hasta marzo de este año, que es precariedad laboral. Entonces, precariedad laboral es del ingreso del hogar por remuneración del trabajo, para cuánto alcanza. Entonces, lo que se tiene es que hacia marzo de 2019, a nivel nacional, tenemos 49.900 personas o habitantes que tienen ingresos inferiores al costo de la canasta alimentaria. Esto es que el ingreso que tienen no es suficiente incluso para lo que es la canasta alimentaria. Y en Baja California tenemos 633,000, casi el 5.2% de la población de Baja California, por ingreso laboral no es suficiente para 633,000 para adquirir la canasta alimentaria, que es el dato que tenemos, que son los estudios que se hacen sobre precariedad laboral. Y es la cuestión que ahorita están discutiendo incluso todo el sector empresarial, que aún con el aumento que se dio al salario mínimo, no es suficiente. Ellos están porque debe de llegar al menos hasta lo que es la línea de bienestar. Muy bien. Las mediciones sobre cada una de estas dimensiones se hace en torno a partir de indicadores objetivos. Es decir, no es información subjetiva, no se le pregunta a las personas, es decir, también la información subjetiva está contemplada para la medición. Es una metodología que tiene consenso, digamos, en la parte científica. Evidentemente tiene críticas, como todas las metodologías tienen críticas, ¿no? Pero yo creo que es una metodología que sí arroja información confiable con respecto a la situación de la pobreza, y además la Coneval, digamos, es un órgano con cierta autonomía, digamos, que no trae línea, no tiene por qué tener línea directa, en este caso de gobierno, ¿no? Entonces, digamos que en la parte metodológica yo creo que, aunque puede tener sus críticas, es robusta y arroja información objetiva con respecto al tema, ¿no? Y también compleja, ¿no? Porque le da este aspecto de medición dimensional o para tratar de cubrir los 6 aspectos que ya se señalaron en la mesa y ver exactamente, en el caso de los individuos, en dónde están las carencias sociales que hacen
que la persona no resuelva o esté viviendo en una condición de pobreza. Muy bien, luego de esta primera ronda de argumentos, vamos a la cápsula que tiene preparada el equipo de producción con las opiniones de ustedes, ciudadanos tijuanenses, sobre el tema de la pobreza y la desigualdad. Adelante. La verdad creo que sí es un tema bastante delicado con respecto a la pobreza y muy poco tratado. Siento que lo ocultan bastante, pero es un tema que si donde usted voltee puede ver bastante pobreza aquí en el estado y en todo el país. Sí, existe. Sí, bastante. Considero que sí existe pobreza. Yo creo y he pensado bastante que un tema podría ser acerca de la educación. La educación, si no se brinda a todas las comunidades, yo pienso que es un factor para que haya pobreza, para no pueden agarrar un buen trabajo, no pueden agarrar algo bien para que puedan subsistir en este país. Pues se necesita más ayuda del gobierno, que dé más oportunidades a la gente que no tenemos. Hay personas que no tenemos estudio, pues, y ahí viene eso, pues. Por ejemplo, como en mi caso, yo no tengo estudio y me cuesta mucho agarrar trabajo. Yo creo que la principal causa sería la falta de administración que hay en el gobierno. De alguna manera que el dinero no alcanza porque las personas que hacen estudios acerca de lo que es la economía en cada país, en cada estado, en cada localidad, hacen que a las personas tengan un medio para vivir y puedan trabajar, pero ese medio solamente sea una forma de tener recursos para que te alcance en cierta medida, pero simplemente para lo necesario, ya no tanto como para poder tener, no sé, una vida en la cual puedas comprar, no sé, ropa o puedas tener otros gastos diferentes a los que no sea comprar comida, transporte y pues a lo mejor salir a alguna parte. Yo siento que somos parte de un sistema, que ese sistema te permite como clase trabajadora que te alcance, pero que sea solamente lo suficiente para cubrir ciertas necesidades y nada más. La verdad, no considero que mi sueldo es suficiente. Creo que yo creo que todos pensamos, cada vez necesitamos más, cada vez cosas son más caras y todo aumenta menos lo que es el salario mínimo. No, pues muy poco. No considero. Yo creo que un sueldo más alto sería mucho mejor, yo creo. Yo siempre me he dedicado a lo que son las ventas y hubo un momento en el que el asesor financiero le alcanzaban sus recursos, le daban un sueldo base y sus comisiones eran un poquito mayores y estas comisiones alcanzaban para que, no sé, pudieras comprar un carro, pudieras gastar gasolina, transportarte de un lugar a otro más fácilmente, tener un nivel de vida o un estatus de vida en el cual serías un vendedor profesional, un vendedor profesionista, pero todo eso ahora se reduce a solamente ser un vendedor. Han cambiado esquemas de comisiones, se paga un sueldo mucho más bajo, te tienes que esforzar un poquito más ahora. Esto sustenta solamente las cosas básicas y prácticamente para pensar en una prosperidad es un esfuerzo mucho mayor todavía, mucho mayor. Muy bien, abrimos este segundo bloque de Enfoque Cimarrón. Hoy estamos hablando acerca de la pobreza y la desigualdad. En el primer bloque definimos la pobreza, sabemos cómo se mide, tenemos algunos datos, pero hay más datos para aportar. Aquí el doctor Emilio. Sí, por ejemplo, el otro dato que se maneja también tiene que ver con la precariedad laboral. La precariedad laboral es el ingreso o las remuneraciones. En este caso, este ingreso debería de ser suficiente al menos para la canasta alimentaria. A nivel nacional tenemos que hay casi 50 millones de personas con su ingreso no es suficiente para que logren adquirir la canasta alimentaria. En Baja California tenemos 633,300 personas, casi el 5.2% de la población de Baja California, cuyo ingreso no es suficiente para adquirir la canasta alimentaria. Eso es lo que se le llama precariedad laboral o pobreza laboral. ¿Esos datos a qué año corresponden? A marzo de 2019. O sea que son datos fresquitos. Son datos fresquitos porque los otros de Coneval solamente van hasta 2016. Falta lo de 2018. Sí, bueno, en el caso
¿Qué sucede con el dato de Tijuana? Por número de pobres, ¿no? Es decir, vulnerables, es el quinto municipio con una situación de número de pobres más lamentable del país. Después de Ecatepec, ¿no? De León, de Iztapalapa y de Puebla, es el quinto municipio con más número de pobres. 1 de cada 3 personas en el municipio tiene esta condición. Y el otro municipio que sigue, que es fronterizo, es Ciudad Juárez. Pero yo quiero abonar un poquito ahí al tema. Mira, ya que entró al tema de los ingresos el doctor Hernández, ¿no? A ver, la pobreza tiene 2 explicaciones. Tiene varias, pero 2 son fundamentales. Una es que las personas no tienen una fuente de ingresos. No hay ingresos. Y por lo tanto no hay forma de poder resolver sus necesidades básicas. Ahí están concentrados un gran porcentaje de la población que está en pobreza extrema, porque el problema es que no hay fuente de ingresos. No tienen trabajo. No tienen trabajo, no hay opciones en la localidad donde están viviendo y por lo tanto no tienen una fuente de ingresos, entonces dependen a veces de los programas sociales que pueden tener los gobiernos o de a lo mejor un subsidio de alguna familia, remesas que pueden venir de Estados Unidos, pero no hay ingresos. Pero hay otra parte de la pobreza que se explica porque aún teniendo ingresos, ese ingreso es insuficiente para cubrir estas 6 necesidades básicas que se platicaron al inicio de la mesa, ¿no? Entonces, eso sí es de llamar la atención porque uno pensaría que en el caso de México, todas aquellas personas que están realizando una actividad laboral, pues el salario les debe de dar el salario mínimo les debería de dar entonces para cubrir las necesidades básicas y no ocurre porque el salario mínimo es insuficiente para cubrir las necesidades, los 6 aspectos, que se mencionaron en la mesa. Entonces creo que ahí tenemos un tema también importante por trabajar en el país de cómo se le hace para recuperar el salario real y que las personas puedan mejorar su capacidad de compra, las que están laborando. Y luego quisiera abonar un poquito al tema de Tijuana, ¿no? Lo voy a ver ahora muy positivo con el tema de Tijuana. A diferencia de los otros municipios donde se concentra la pobreza en el país, la ventaja de Tijuana me parece que la pobreza tiende a ser transitoria. Es decir, hay estados del país o localidades del país donde, por ejemplo, el abuelo es pobre, el papá es pobre, el nieto es pobre y así consecuentemente, ¿no? En el caso de Tijuana, Baja California, creo que es un estado diferente, que sí genera oportunidades para que al menos entre generaciones se logre resolver el tema de la pobreza, ¿no? Y eso creo que es un aspecto positivo para la entidad. Lo que sí ha ocurrido en Baja California es que hemos dejado de ser uno de los estados donde teníamos una dinámica donde la economía permitía que las personas que ganan ingresos, por ejemplo, por arriba de los 5 salarios mínimos, haya venido a la baja y no se haya podido recuperar. Y ahí entramos ahora al tema de la desigualdad precisamente, ¿no? Que eso es otra parte de esta... Esa es otra parte que decíamos, no es lo mismo pobreza que desigualdad, pero van muy de la mano. ¿En qué sentido van de la mano pobreza y desigualdad? La desigualdad se mide por dónde está más concentrado el ingreso general. Ajá. O sea, generalmente se divide en 10 estratos de ingreso. Entonces es desde el ingreso más alto hasta el ingreso más bajo. Entonces, entre esos 10 estratos, ¿dónde está más concentrado el ingreso? Entonces se supone que, se entiende y hay trabajos de que el ingreso está más concentrado en los estratos más altos. Y en los estratos menos bajos hay menos concentración del ingreso. Eso es la cuestión de la desigualdad. La desigualdad. Tú hablabas, Natanael, y para retomar algo que también dijo Erika, de que la solución al tema de la pobreza, hay solución al tema de la pobreza y va por el tema de los ingresos y del mercado de trabajo. Pero también Erika decía, han sido insuficientes las políticas sociales. Es decir, ¿cómo juegan las políticas sociales en esta solución? ¿O hay límites estructurales para reducir significativamente la pobreza y la desigualdad? ¿O se pueden reducir significativamente? ¿Ustedes qué piensan? ¿Son optimistas en el papel de las políticas sociales, en el papel del Estado en este punto? Muy buena pregunta. Pero... Bastante buena. Quiero ver keynesianos y liberales. Bueno, a mí me gustaría dar mi opinión. Básicamente hay
dos cuestiones que que se debe de asegurar: la educación y la alimentación. Un profesor mío ya de hace varios años, el doctor Benítez Centeno, demógrafo, el papá de los demógrafos en México, una vez en una clase que tuve con él, nos decía que no fuéramos pesimistas, que no quería escuchar opiniones pesimistas en clase sobre este problema. Dijo, el problema es que hay que ver a los que vienen detrás. Alimenta bien, dale su ropita, mándalo a la escuela. 3, 4 generaciones es suficiente, planteaba él. Entonces, la cuestión es, ¿cuál es la estrategia a largo plazo? ¿Cuál es la estrategia a largo plazo para elevar los niveles de educación, de escolaridad? A largo plazo para asegurar que la gente esté bien nutrida, que leche, carne, huevo, verduras, granos, ¿sí? Bien nutrida. Pero eso es una política a largo plazo. A largo plazo. Sí, no es que lo vaya a resolver en 3 años o lo vaya a resolver en 6 años, sino que debe de ser una política de más largo plazo, más bien transgeneracional. Bueno, mira, complementando a lo que dice el doctor Emilio, efectivamente es un tema de largo plazo que no se resuelve, ni siquiera no se va a resolver en una administración federal, se ocupan varias. Pero lo que no ha podido ocurrir en México es que no hemos logrado sostener la tendencia de disminución en la población que padece pobreza. Es decir, si nos vamos y hacemos referencia a 2010, 12, 14 y 16, que son los años donde hay información por parte de la Coneval, por ejemplo, del 2010 al 2012 fue positivo, digamos, fue eficiente lo que se hizo en términos generales en la economía y en las políticas sociales y disminuyó la pobreza en México. En el 2014 subimos. En el 2016 volvimos a bajar. Entonces no traemos un resultado consistente que marque una tendencia clara de disminución en el tema de pobreza. Ahora, ¿tiene solución? Pues tiene que tener solución, ¿no? O sea, yo no creo que nuestra resignación debe ser a que, bueno, ese tema no se puede resolver y la gente va a seguir siendo pobre eternamente, ¿no? Por generación. Y lo que hay que discutir más bien es el cómo, ¿no? Sí, de hecho la parte que tiene que ver con el desarrollo generacional, precisamente podemos ver otros aprendizajes en países del mundo que han podido salir de esta condición y transitar a condición de desarrollo o desarrollados. O sea, es un camino que se puede andar con voluntades, pero que precisamente tendríamos que reflexionar sobre esta parte de que el que exista población en pobreza atenta contra uno de los principales derechos, que es vivir con dignidad. Y bueno, ante eso, si hablamos de cómo se pudiera hacer, es precisamente, independientemente de las mediciones o de la forma de clasificar el nivel de pobreza, es que existe pobreza definitivamente y que revisando, ¿no?, los rasgos de vulnerabilidad de la población, se pudiera ser más preciso sobre la forma de ayuda, porque hay políticas fallidas precisamente en entornos que no necesariamente necesitan, por ejemplo, un nivel de ingreso mayor, sino necesitan vivienda o necesitan que los niños vayan a la escuela o mejorar la alimentación, porque hay problemas de desnutrición. Entonces tendría que hablarse de una política de abajo, una política más bien diferenciada por comunidades. Por comunidad. Este es un tema que plenamente justifica otro programa de Enfoque Cimarrón. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con las conclusiones del programa de hoy. En México, 50 millones de personas aproximadamente viven en la categoría de pobreza. El gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto reducir en el sexenio en 20 millones de personas esas cifras. ¿Es factible eso? ¿Se puede lograr? Traslado la pregunta a los compañeros de mesa para cerrar el programa. Tienen un minuto para esbozar una respuesta. Como están ahorita las políticas públicas de asistencia social, sí. Pero para mí debe de ir aparejado de esa estrategia de más largo plazo. Es una estrategia transgeneracional de largo plazo.
Sí, porque no, tampoco esperar hasta dentro de 3, 4 generaciones a que se resuelva, sino es qué estamos haciendo ahorita. A mí me parece que sí. Que sí se puede lograr. La meta que tienes, sí. Si sigue esta estrategia de cómo está ahorita la política, de cómo está dimensionada la pobreza en las 6 variables, pero debe de ir acompañada de una política de más largo plazo. Erika. Sí, de acuerdo con el Plan Nacional, o sea, la meta al 2024 lo plantea y dice que no haya hambre, ¿no? 0 hambre. Creo que sí lo puede lograr, porque estamos hablando de una condición de alimentación que, bueno, que puede realizarse definitivamente. Hablar de 20 millones, ¿sí? O sea, ampliar esto de 9 a 20 millones es dar seguimiento a la política de evaluación de desarrollo social. Es posible, él ha planteado varios programas, ¿no? Dirigido a adultos mayores, a jóvenes, ¿no? Inclusive a empresarios, o sea, abre un abanico de programas que puede ser posible, y también habla de la seguridad social, lo cual es una de las principales carencias. ¿Eres optimista de que se puede lograr? Sí. Sí. Bueno, mira, yo más allá de si es posible, lo que yo me gustaría observar en los siguientes años es que somos capaces de sostener una tendencia a la baja en el indicador de la pobreza. 20 millones pues es un dato bastante elevado, estamos hablando casi del 50%, no el 50, pero poco menos del 50% de la población que está actualmente en pobreza. Entonces, pero si vemos una tendencia a la baja, yo creo que eso ya es muy positivo para el país. Ahora, hay cosas que me gustan y cosas que no estoy convencido del todo. O sea, me queda claro que una parte para resolver la pobreza es sí realizar transferencias de ingresos a los sectores más rezagados, pero eso no es sostenible en el tiempo. La otra parte que se tiene que trabajar, que es a la que yo le apostaría más a largo plazo, es el tema de cómo desarrollar capacidades en esos sectores vulnerables para que no dependan de la política pública, sino que tengan la suficiente solvencia por sí mismos de poder generar sus ingresos y salir adelante. Creo que si se hace un equilibrio en estas dos estrategias y se le apuesta en el largo plazo a más allá de transferir recursos a desarrollar capacidades, pues entonces yo creo que vamos a estar en posibilidades de efectivamente construir una tendencia a largo plazo en disminuir la pobreza. Y otro tema, se tiene que sumar el sector empresarial porque se tiene que discutir de manera fuerte y clara el tema de los salarios que se pagan en este país. Bien, se nos terminó el tiempo por hoy. Muchas gracias, Natanael, Erika, Emilio. Muchas gracias, Concepción y todo el equipo de producción. Y como siempre, gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la semana próxima y que la pasen muy bien. Hasta luego.